J.N. Gramp se escapa con la malvada amante. Regresa 30 años después haciendo exigencias. Desahogo. En los años 50, mi abuela era la última hija soltera de su familia, así que la presionaron para que se casara con Ross desde el principio. La única razón por la que se casó fue porque la dejó embarazada. Al final, tuvieron 8 hijos juntos, todos los cuales él logró estropear gravemente. Ross era maestro y, en la comunidad en la que vivían, eso lo hacía muy respetable. Pero él era todo lo contrario. Para empezar, era alcohólico y fumador empedernido. Mi abuela tenía asma severa, pero a él no le importaba. También fumaba durante sus embarazos. El alcohol era lo peor. Claramente no estaba feliz de estar atado a mi abuela. Así que salía todas las noches a beber, regresaba a casa borracho y procedía a golpear a mi abuela cuando ella se quejaba. Mi mamá y sus hermanos recuerdan que le rompía la ropa en las peleas y luego iban al dormitorio. Pueden imaginar lo que pasaba en el dormitorio. Como dije, él era un miembro respetado de su comunidad, y mi abuela tenía un carácter fuerte. Era la década de los 60, así que todos pensaban que estaba justificado que la golpeara, porque ella hablaba demasiado. Y él tenía derechos maritales. Era muy sexista, la sociedad era aún más sexista, y él se aprovechaba de eso. Para cuando llegaron al 6.º hijo, mi abuela estaba muy enferma mentalmente. Tenía 6 hijos menores de 10 años para cuidar, sufriendo abuso constante. Así que los mayores comenzaron a cuidar a los más pequeños y a mi abuela. Cuando se hicieron adolescentes, los más jóvenes iban a ellos en lugar de a los padres, porque sabían que mi abuela no podía manejar el estrés. Ellos siguen siendo los solucionadores de problemas de la familia hasta hoy. Debo añadir que los primeros 3 hijos eran niñas, el cuarto era un niño. No hace falta decir que él se convirtió en el GC. Especialmente porque el único otro niño resultó ser gay. ¿Mencioné que es muy homófobo? Mi mamá era la segunda hija, así que ella y su hermana mayor cuidaban a los más jóvenes. Para cuando mi mamá tenía 12 años, ya sabía conducir y salía, con su hermana, por el vecindario por la noche en busca de él. A menudo encontraban a Ross desmayado de borracho en las calles, y tenían que arrastrarlo de vuelta a casa para que mi abuela no se preocupara por él cuando tenía pequeños a su cuidado, uno de los cuales era mi tío GC, que era un problema porque Ross lo malcrió. También era violento con los niños. Los agarraba del cabello y les golpeaba la cabeza contra la pared, les prohibía estudiar en las escuelas donde él enseñaba para que no se enteraran de sus amantes, etc. Todo lo bueno que son hoy sus hijos se debe a los valores morales que mi abuela logró enseñarles. Ahora, sobre las amantes. Aquí es donde la cosa se pone fea. Siempre tuvo mujeres externas, pero esta, la malvada amante, era la peor. Le hacía la vida imposible a mi abuela, frotándole en la cara que tenía a su hombre. Ross estaba obsesionado con ella, así que eventualmente se escapó con ella. Se escapó. Simplemente no volvió a casa un día. Para entonces, el más joven ya tenía 20 años, así que los hijos lograron encontrarlo de nuevo. Entonces compró una casa para vivir con la malvada amante en el mismo vecindario que mi abuela. Mi abuela era muy religiosa, así que iba a la iglesia todos los domingos. Ross y la malvada amante empezaron a aparecer también. A pesar de vivir en el mismo vecindario que mi abuela, él logró evitar a los hijos. Se negaba a recibir llamadas, se volvió muy LC con la familia. Ignoraba completamente a la familia, excepto para frotar la malvada amante en sus caras, o para hablar mal de los hijos y decir cosas homofóbicas sobre mi tío. Humillaba a la familia frente a todo su círculo social y a su familia, causando que fueran rechazados y desrespetados por los vecinos y su familia. Hablaba mal de mi papá cuando empezó a salir con mi mamá. Cosas realmente malas, porque papá era pobre. Adivinen quién está muy bien ahora, idiota. Papá trabajó muy duro para proveer y ser un gran padre. Pueden imaginar que hablar mal no es tan malo, pero las cosas que dijo fueron muy malas. Cosas homofóbicas. Cosas racistas. Cosas que duelen y causaron a los niños algunos problemas muy graves.
Una de mis tías está en medicamentos psiquiátricos debido a sus problemas, que están arraigados en las cosas que él les hizo durante la infancia. La familia intentó contactarlo. Aunque ya no quisiera a mi abuela, los hijos aún querían una relación con él. Se negó. Dijo que su familia era la malvada amante. Eso no es ni la mitad de las cosas que hizo. No hace falta decir que los hijos tienen problemas severos con su padre. No diré más porque son cosas demasiado específicas. Sin mencionar que causó la muerte de mi abuela, pero ese es otro asunto completamente diferente. Ahora, avancemos a la semana pasada. 30 años después de que se escapó, la malvada amante lo echó después de quedarse con todo el dinero que pudo. Ahora tiene más de 70 años. No está senil, pero tiene problemas de movilidad debido a un accidente ocurrido hace años, que los hijos le ayudaron a superar, ya que la malvada Bish se negó a cuidarlo. De los 8 hijos, solo mi mamá y el jefe siguen en el estado. Todos los demás están al otro lado del país. Está en la casa del jefe. El jefe es tan egoísta que pone a su viejo padre a dormir en el sofá. No importa lo horrible que fue, es una cuestión básica de decencia humana darle un poco de dignidad como una cama, comida, refugio e higiene. Mi mamá deja su propia cama cuando él necesita quedarse en casa. El jefe es el único con el que mantuvo contacto y al que siguió enviando dinero. El jefe crió a sus propios hijos con el dinero de Ross. Ahora está tratando de empujarlo hacia mi mamá. No queremos dejarlo pudrirse. Bueno, sí queremos, pero sabemos que no es algo humano de hacer. Los hijos están dispuestos a pagar para que lo cuide una enfermera, ya sea en una residencia para ancianos, en su propio lugar o incluso en nuestra propia maldita casa. Su presencia deteriora gravemente la salud mental de mi mamá. La última vez que estuvo en casa, ella tuvo crisis nerviosas todas las noches después de que él se iba a dormir, porque sabía que tenía que tratarlo como a un ser humano, pero se odiaba a sí misma por hacerlo cuando le dolía pretender que eran una familia. Y está dispuesta a que viva con nosotros, pero con alguien que lo cuide porque ella simplemente no puede porque ahora es mayor y tiene problemas de salud. Pero, no. Él quiere que los hijos estén con el 24/7. No importa que los hijos tengan vidas. Mis tías que están al otro lado del país, las más jóvenes que no vieron lo peor de él y tienen mejor condición para cuidarlo, ofrecieron tenerlo con ellas. No. Él no quiere irse. Quiere quedarse aquí, porque tiene esperanzas de que la malvada Bitch lo acepte de nuevo. Y el jefe se niega a cuidarlo adecuadamente. Así que al final será mamá quien lo atienda. Como se dijo antes, mamá no puede lidiar con él. Emocionalmente no puede. Está dispuesta a que viva en casa, y no solo como un extraño, sino como alguien que cena con nosotros. Solo sé que eso la llevará a una tumba temprana, pero lo hará porque así es ella. Mientras podamos contratar a alguien para que lo cuide, porque mamá no puede. Ella también tiene su propia vida, trabaja y tiene que cuidar su salud mental. Pero, no. Él quiere que el hijo lo cuide 24/7. Que detenga sus vidas y sea su niñera. Y que lo consienta. Al final, esto será mamá. Quiero que mi mamá esté saludable y feliz, pero este hombre viene y quiere hacer exigencias después de más de 50 años siendo el peor ser humano que pudo, incluso cuando los hijos están tratando de encontrar un compromiso para darle una vida cómoda. Con su propio dinero, Ross tiene una pensión gorda que podría pagar una gran vida, mientras que la mayoría de los hermanos de mamá están en la miseria porque Ross hizo difícil para ellos estudiar. Los únicos que recibieron educación fueron los que ayudó el cuñado de mi abuela, que era un santo, y los hermanos mayores que empezaron a trabajar antes. Solo quiero saber, ¿soy una mala persona por desear que ya se muera? Claro que sí. Pero así me siento. Edit, actualización, mamá, como siempre, tuvo que actuar de mediadora con el tío GC, la tía Nats. Sé que es malo llamar a mi tía que tiene problemas de salud mental con términos despectivos, pero ella es una historia completamente diferente de ser una N-family que contaré en otro momento, y Ross. Al final, Ross inventó una gran historia triste, que estoy segura fue obra de la malvada amante, y después de que mamá actuó como la hija preocupada, aceptó mudarse al otro lado del país con mis otras tías.
No estoy contando mis victorias antes de que ocurra, sin embargo. Ross y los hermanos de mamá son muy inestables y podrían cambiar de opinión en cualquier momento, así que estamos trabajando en enviarlo allí antes de que tengan la oportunidad. Debo mencionar que cada hijo tiene tendencias N, incluida mamá, pero en diferentes niveles. La mayoría de ellos son muy discretos, así que no es realmente un problema, solo un dolor de cabeza a veces. El GC y Nat son los peores. Y el GC tiene un hijo que es peor que él mismo. Contaré sus historias más adelante. Estas son las opiniones de algunos suscriptores. **Lilre de Hades Psiep **. Debe ir a una residencia de cuidado. Incluso si significa que tienes que llamar a alguien para que ayude a tu mamá con sus problemas. Su mera presencia la está abusando. Hora de una residencia de ancianos. **Briz **. Sí, eso es lo que pensamos, pero es difícil aceptarlo porque, en nuestra cultura, los hijos cuidan de los padres, y las residencias de ancianos significan que los hijos son malos. Así que es una decisión difícil de tomar sin sentir una culpa tremenda, aunque sea la mejor opción. Pero mi mamá debería ser lo primero. Casi la estoy convenciendo de que busque ayuda para ella misma, así que al menos eso es algo. **Christ Briter **. Una de mis historias favoritas es la del pollito rojo. El pollito rojo pregunta, ¿quién me ayudará a sembrar el trigo? Y todos responden, yo no. Entonces lo haré yo misma, dice ella. ¿Desmalezar, cosechar, trillar, moler, hornear pan? Yo no, yo no, yo no. Así que lo hace todo ella sola. Pero cuando llega el momento de comer el pan, ahora todos quieren ayudarla. Pero ella no necesita ayuda. Puede comer todo ese delicioso pan crujiente por sí sola. Tu abuelo dejó a tu abuela para criar buenos hijos mientras él se largaba y lo estropeaba todo. Su fracaso le ha costado todo lo que tenía de valor. Él piensa que aún le queda una cosa, sus hijos. Y quiere consumir a tu mamá. Porque, para eso existe ella, ¿verdad? ¿Para complacer sus caprichos? Tu mamá no tiene ninguna obligación con este tipo. Él no fue un padre. No fue un ser humano decente. Su mamá la crió. Ella la amó. Hizo todo el trabajo. Él no hizo nada. Por lo tanto, no tiene derecho a nada. Puedes proporcionarle una cama, comida, buen cuidado y estimulación colocándolo en una residencia de ancianos. Si se niega a eso, entonces que se largue con el niño dorado y que resuelvan qué hacer. Pero tu mamá ha ganado el derecho a disfrutar sin que el padre albatros esté colgado de su cuello.